Te voy a decir algo que muchos hombres no están listos para escuchar. El sin contacto no es tan poderoso como crees, y usado mal, puede destruir cualquier oportunidad que tenías. Durante años, se ha vendido la idea de que desaparecer es la jugada maestra, que si dejas de escribir, si cortas toda comunicación, automáticamente ella va a pensar en ti, te va a extrañar y eventualmente va a volver. Suena simple, suena lógico, pero la realidad es mucho más oscura y mucho menos romántica. El sin contacto no funciona por magia. No es una técnica universal, es un detonador emocional y dependiendo de cómo lo uses, puede generar atracción o cerrar completamente la puerta. Aquí está el problema. La mayoría de los hombres lo usa desde el ego, no desde la inteligencia emocional. Desaparecen esperando provocar una reacción. Esperan que ella sufra, que se confunda, que vuelva desesperada. Pero no entienden lo que realmente pasa en la mente de una mujer cuando alguien simplemente se borra. Porque cuando tú desapareces, ella no solo piensa en ti, también piensa en lo que eso significa. Y ahí es donde todo cambia. Puede interpretarlo como desinterés total, como inmadurez, como falta de claridad, o incluso como alivio si ya estaba desconectándose, y en lugar de acercarla, el sin contacto puede hacer que se aleje más rápido y de forma definitiva, pero aquí viene lo interesante, bien usado en el momento correcto y con la intención adecuada, el sin contacto sí puede generar impacto, puede crear espacio, puede reactivar emociones, puede hacer que ella reevalúe tu ausencia. La clave no está en desaparecer, está en por qué desapareces y en qué momento lo haces. En este video vas a entender la psicología real detrás del sin contacto. ¿Qué pasa por su mente? ¿Por qué a veces funciona y otras veces fracasa? ¿Y cómo evitar cometer el error que la mayoría de los hombres repite sin darse cuenta? Porque esto no es un truco, es una herramienta y si no sabes usarla te juega en contra. 1. El silencio no significa lo que crees. Aquí es donde todo empieza mal para la mayoría de los hombres. Creen que el silencio tiene un significado universal, que si desaparecen, automáticamente ella va a sentir su ausencia de la misma forma en que ellos imaginan. Pero no funciona así. El silencio no tiene un solo significado. Tiene el significado que ella le da. Y ese significado depende completamente del contexto que existía antes de que tú desaparecieras. Muchos hombres piensan, si dejo de escribirle, me va a extrañar. Pero eso solo pasa si había una conexión real, constante y emocional antes. Si no, tu silencio no genera misterio, genera olvido. Y aquí viene el error clave. Asumes que ella está pensando en ti tanto como tú estás pensando en ella. No es así. Cuando aplicas el sin contacto, tú estás consciente de lo que estás haciendo. Sabes que es una estrategia. Sabes que estás esperando un resultado. Pero ella no está dentro de tu cabeza. Ella solo ve una cosa. Dejaste de aparecer. Y a partir de ahí, interpreta. Puede pensar que perdiste el interés, que conociste a alguien más, que simplemente no eras tan consistente como parecía, y ninguna de esas interpretaciones juega necesariamente a tu favor. De hecho, muchas veces juega en tu contra, porque en lugar de generar curiosidad, generas claridad negativa. Y aquí es donde necesitas ser brutalmente honesto contigo mismo. Si antes ya había señales de que la conexión estaba débil, tu silencio no la va a fortalecer, la va a terminar de romper. Ahora, si había interés real, tu ausencia sí puede crear un efecto, puede hacer que note tu falta, puede generar preguntas, pero incluso ahí no es automático, depende de cuánto valor percibía en ti. Por eso, este punto es clave. El silencio no es poderoso por sí mismo, es poderoso solo si está respaldado por una experiencia previa fuerte. Si no, eres solo otro contacto que dejó de escribir. Y cuando entiendes esto, dejas de usar el sin contacto como una apuesta ciega y empiezas a verlo como lo que realmente es, una herramienta que amplifica lo que ya existía, no algo que crea valor desde cero. 2.
Ella llena el vacío rápidamente. Aquí viene una de las verdades más incómodas para muchos hombres. El vacío que dejas no se queda vacío por mucho tiempo. Cuando aplicas sin contacto, tú sientes el espacio, piensas en ella, te preguntas qué estará haciendo, imaginas que también está sintiendo tu ausencia, pero en su mundo las cosas siguen moviéndose y rápido. Una mujer no necesita llenarte con otra persona inmediatamente para dejar de sentirte. Puede llenar ese espacio con su rutina, sus amigas, sus planes, su trabajo, su vida en general. Y mientras más activa sea su vida, menos peso tiene tu ausencia. Aquí es donde muchos fallan. Creen que su silencio crea un hueco emocional enorme. Pero si ese hueco no era profundo desde el inicio, se reemplaza sin esfuerzo. Y no es algo cruel, es natural. Las personas se adaptan. Si antes hablabas con ella todos los días y de repente desapareces, sí, al principio puede notar el cambio. Puede preguntarse qué pasó. Pero si no hay una base emocional fuerte, esa curiosidad dura poco. Porque la vida sigue. Empieza a ocupar su tiempo en otras cosas. Habla con otras personas. Se distrae. Se enfoca en sí misma. Y poco a poco, lo que tú creías que iba a crecer en su mente, empieza a desvanecerse. Y aquí viene el golpe de realidad. Tú sientes más el sin contacto que ella, porque tú lo estás haciendo consciente. Estás esperando un resultado, estás pendiente, pero ella no necesariamente. Si no tenía una inversión emocional fuerte contigo, tu ausencia no le duele. Simplemente se acomoda. Incluso en algunos casos, tu silencio le facilita el proceso. Si ya estaba dudando, si ya sentía que algo no encajaba, desaparecer puede darle la excusa perfecta para seguir adelante sin conflicto. Y cuando decides volver, pensando que generaste impacto, te encuentras con alguien que ya llenó ese espacio. Ya no hay urgencia, ya no hay expectativa, ya no hay ese vacío que creías haber creado. Por eso este punto es clave. El sin contacto no crea escasez automáticamente. Solo la revela si ya existía valor. Si no, el espacio que dejas, alguien o algo más, lo ocupa sin problema. 3. Tu ausencia pierde valor sin conexión previa. Aquí es donde muchos hombres se engañan a sí mismos. Creen que desaparecer puede crear valor por sí solo, que el simple hecho de no estar automáticamente te hace más interesante. Pero la realidad es directa. No puedes extrañar lo que nunca fue significativo. Si antes de aplicar el sin contacto no había una conexión real, tu ausencia no pesa, no genera emoción, no crea intriga, simplemente pasa desapercibida. Y esto es duro, pero necesario de entender. Muchos aplican esta estrategia demasiado pronto. Apenas empiezan a hablar con una mujer, no hay profundidad, no hay historia, no hay inversión emocional, y de repente desaparecen esperando un efecto fuerte. Pero para ella no hay nada que procesar, no hay recuerdos relevantes, no hay momentos que le hagan decir, qué raro que no esté, no hay suficiente impacto como para notar un cambio real. Eres, básicamente, un contacto más que dejó de escribir. Y aquí es donde el concepto de valor se vuelve clave. Tu presencia solo tiene peso si antes generaste algo, conexión, emoción, consistencia, interés mutuo. Si eso existía, tu ausencia puede amplificarlo, puede hacer que lo note, que lo cuestione, que incluso lo extrañe. Pero si no existía, no hay nada que amplificar. Es como apagar una luz que nunca estuvo encendida. Muchos hombres intentan usar el sin contacto como atajo, como si pudieran saltarse el proceso de construir atracción y simplemente desaparecer para volverse más deseables. Pero eso no funciona. El valor no se crea en tu ausencia, se crea en tu presencia, en cómo haces sentir a la otra persona, en la consistencia que muestras, en la conexión que construyes. Sin eso, desaparecer no es estrategia, es irrelevancia. Y aquí viene la parte importante. Una mujer no idealiza lo que no conoce bien, no va a llenar los espacios con fantasía si no hay base emocional.
No va a pensar en ti constantemente si no dejaste una impresión clara. Por eso, antes de pensar en desaparecer, tienes que preguntarte algo simple. ¿Había algo que realmente valiera la pena extrañar? Si la respuesta es no, entonces tu ausencia no va a jugar a tu favor. 4. Confunde tu silencio con rechazo. Aquí es donde el sin contacto empieza a jugar en tu contra de forma directa, porque el mensaje que tú crees que estás enviando no es el que ella recibe. Tú piensas que estás generando espacio, misterio o incluso atracción, pero desde su perspectiva, muchas veces lo que ve es algo mucho más simple, rechazo. Y esto cambia completamente la dinámica. Cuando desapareces sin contexto, sin claridad, sin una base sólida previa, ella no tiene forma de saber que estás aplicando una estrategia. Lo único que interpreta es que dejaste de mostrar interés. Y una mujer, cuando siente rechazo, aunque sea leve, no suele correr detrás. Hace lo contrario, se protege. Empieza a cerrarse emocionalmente, baja su inversión y ajusta su comportamiento para no exponerse más. No quiere sentirse como alguien que insiste cuando no hay reciprocidad. Así que en lugar de buscarte, se aleja. Y aquí viene el error fuerte de muchos hombres. Creen que ese alejamiento es parte del proceso, que está funcionando, pero no lo está, porque no estás generando atracción, estás generando distancia real. Además, el rechazo no siempre se vive de forma dramática. No es que ella se sienta devastada, muchas veces es más práctico. Ok, ya entendí. Y sigue con su vida, sin conflicto, sin preguntas, sin necesidad de volver, y eso es peligroso para ti, porque no hay tensión emocional que puedas reactivar después. Aquí necesitas entender algo clave. El misterio atrae, pero el rechazo enfría. Si tu silencio se percibe como misterio, puede generar curiosidad, pero si se percibe como desinterés claro, corta la conexión. Y la línea entre uno y otro es muy delgada. Depende del contexto, de la conexión previa, de cómo venían interactuando, pero sobre todo depende de cómo ella interpreta tu comportamiento, y tú no controlas esa interpretación. Por eso usar el sin contacto sin entender esto es arriesgado, porque puedes creer que estás haciendo lo correcto, mientras del otro lado ya están cerrando la puerta. Y cuando una mujer siente rechazo suficiente, no busca explicaciones, simplemente deja de invertir. Y ahí el juego ya terminó, aunque tú aún no te hayas dado cuenta. 5. Se adapta más rápido que tú. Aquí viene otro golpe de realidad que muchos hombres no quieren aceptar. Ella no se queda estancada en tu ausencia, se adapta, y muchas veces más rápido que tú. Cuando aplicas el sin contacto, tú sigues conectado mentalmente, estás pendiente, revisas si hay señales, te preguntas si funcionará. En el fondo, sigues emocionalmente involucrado, pero ella no necesariamente. Si percibe que desapareciste, su mente hace algo muy práctico, ajustarse a la nueva realidad. Ya no estás. Entonces reorganiza su atención, su rutina y su energía sin incluirte, y lo hace sin tanto drama como tú imaginas. No se queda esperando indefinidamente. No pausa su vida para ver si vuelves. Sigue adelante. Empieza a acostumbrarse a no hablar contigo, a no pensar en ti tan seguido, a no esperar mensajes, y mientras más tiempo pasa, más normal se vuelve tu ausencia. Ese es el verdadero problema. Porque mientras tú crees que el tiempo está jugando a tu favor, en realidad está jugando en tu contra. Cada día sin contacto puede hacer que tu presencia pierda relevancia en su vida, no porque hiciste algo terrible, sino porque el ser humano se adapta rápido a lo que ya no está. Y aquí es donde muchos hombres reaccionan tarde. Vuelven después de un tiempo pensando que van a generar impacto, pero se encuentran con alguien que ya se acostumbró a no tenerlos. Ya no hay sorpresa fuerte, ya no hay emoción acumulada, solo hay una distancia que se volvió normal. Y lo más importante, cuando alguien se adapta a tu ausencia, ya no necesita que vuelvas. Puede aceptarte si apareces, sí, puede responder, pero ya no hay esa dependencia emocional ni ese interés que esperabas reactivar. Por eso este punto es clave. El sin contacto no congela a la otra persona en el tiempo, no la deja esperando en pausa. Hace lo contrario,
la empuja a avanzar sin ti. Y si tú no entiendes eso, puedes estar perdiendo terreno mientras crees que lo estás ganando, porque al final no gana el que desaparece más tiempo, gana el que entiende cómo afecta ese tiempo en la otra persona. 6. Tu ego arruina el proceso. Aquí es donde todo se distorsiona, porque lo que muchos llaman sin contacto, en realidad no es estrategia, es ego disfrazado. Desapareces no porque entiendas la dinámica, sino porque quieres recuperar control, porque te dolió algo, porque no obtuviste la respuesta que esperabas, porque quieres que ella sienta tu ausencia como una forma de equilibrar las cosas. Y desde ahí todo sale mal, porque cuando actúas desde el ego no estás leyendo la situación real, estás reaccionando emocionalmente, estás intentando forzar un resultado en lugar de entender qué está pasando. Y una mujer percibe eso, aunque no lo diga, porque el comportamiento se vuelve incoherente. Desapareces de golpe, sin base, sin contexto, sin consistencia previa, y eso no se siente como seguridad, se siente como inmadurez o confusión. Aquí es donde necesitas ser directo contigo mismo. Muchos hombres no aplican sin contacto para mejorar la conexión, lo hacen para castigar, para provocar o para proteger su orgullo. Y eso se nota en el resultado, porque en lugar de generar interés, generas distancia. En lugar de crear curiosidad, creas desconexión. En lugar de posicionarte con valor, te vuelves impredecible. Y lo peor es que mientras tanto, crees que estás haciendo lo correcto. Te convences de que le estás dando espacio, cuando en realidad estás evitando enfrentar la situación con claridad. Te dices que si le importas, va a volver, cuando en realidad estás dejando todo al azar. Y las relaciones no funcionan así. Aquí viene la parte importante. El sin contacto solo tiene sentido cuando nace desde la claridad, no desde la reacción. Cuando entiendes que necesitas espacio real, cuando hay una razón lógica detrás, cuando no estás intentando manipular el resultado, sino ordenar la dinámica. Pero si lo haces desde el ego, no estás aplicando una estrategia. Estás perdiendo el control de la situación mientras crees que lo tienes, y eso es lo que arruina todo, porque al final no se trata de desaparecer, se trata de entender por qué lo haces, y si la respuesta es orgullo, frustración o necesidad de validación, ya empezaste mal. 7. El misterio solo funciona si había interés. Aquí es donde se cae uno de los mitos más grandes, la idea de que el misterio, por sí solo, genera atracción. Muchos hombres creen que volverse indescifrable, distante o poco disponible automáticamente los hace más interesantes. Pero eso solo funciona en un escenario muy específico, cuando ya había interés previo. Sin eso, no hay misterio, hay indiferencia, y tienes que entender bien la diferencia. El misterio despierta curiosidad cuando la otra persona ya siente algo, cuando ya hubo conexión, emociones, momentos compartidos. En ese caso, tu ausencia puede generar preguntas. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió? ¿Sigue interesado? Pero si ese interés nunca existió con fuerza, no hay preguntas, no hay intriga, no hay nada que resolver. Simplemente te conviertes en alguien irrelevante. Y aquí es donde muchos hombres se engañan. Piensan que están creando tensión, cuando en realidad están desapareciendo sin dejar impacto. Creen que ella está pensando en ellos, cuando ni siquiera están en su radar, porque el misterio no se construye desde cero, se construye sobre una base emocional. Necesita contexto, necesita historia, necesita que ella tenga razones para pensar en ti en primer lugar. Si no, tu silencio no es atractivo, es vacío. Y aquí viene algo importante. Una mujer no invierte energía mental en alguien que no le generó nada antes. No va a analizar tu comportamiento, no va a intentar descifrarte, no va a preguntarse qué significa tu ausencia, si no hay un interés previo que la empuje a hacerlo. Por eso este punto es clave. El misterio no crea atracción, la amplifica. Si ya le gustabas, puede aumentar el interés, si no, simplemente acelera el olvido. Así que antes de pensar en ser misterioso,
tienes que preguntarte algo muy claro. ¿Realmente había algo que despertar? Porque si no lo había, el misterio no va a salvar la situación. Solo va a hacer que desaparezcas más rápido de su mente. 8. Ella reescribe la historia sin ti. Aquí es donde el sin contacto se vuelve realmente peligroso, porque mientras tú estás en silencio, ella no está en pausa, está reinterpretando todo lo que pasó contigo, y lo hace sin incluirte. Cuando desapareces, dejas un vacío de información. No hay explicaciones, no hay cierre, no hay claridad, y la mente humana odia eso. Así que hace lo que siempre hace, completa los espacios, pero no necesariamente a tu favor. Empieza a reconstruir la historia desde su perspectiva actual. Y si tu última acción fue desaparecer, eso se convierte en el punto clave de su interpretación. Puede pensar que nunca estuviste tan interesado, que solo estabas pasando el tiempo, que no eras tan consistente como parecía, que no valía la pena tomarte en serio, y poco a poco cambia la narrativa. Lo que antes podía haber sido una conexión interesante, ahora se convierte en una experiencia que no tuvo suficiente valor para continuar. Y aquí viene lo más fuerte. Mientras más tiempo pasa, más sólida se vuelve esa nueva historia, porque no estás ahí para matizarla, no estás ahí para mostrar otra versión, no estás ahí para generar nuevas experiencias que cambien esa percepción. Así que su mente se queda con lo último que vio de ti, tu ausencia, y desde ahí organiza todo lo demás. Empieza a recordar las cosas de forma diferente. Le da más peso a los momentos donde notó inconsistencias. Minimiza lo positivo. Justifica por qué no funcionó. Y cuando tú vuelves, ya no estás entrando en la misma historia. Estás entrando en una nueva versión donde tú ya no tienes el mismo valor. Y eso es lo que muchos hombres no entienden. Creen que pueden retomar la conexión donde la dejaron, pero la otra persona ya la redefinió en su mente. Y cambiar una narrativa interna no es fácil. No se logra con un mensaje, ni con un gesto puntual. Requiere tiempo, consistencia y, sobre todo, que ella esté dispuesta a ver algo diferente. Pero muchas veces ya no lo está, porque en su historia actual tú ya eres alguien que desapareció, y desde ahí todo lo que hagas después se filtra a través de esa idea. MOA 9. Cuando vuelves, ya no eres prioridad. Aquí es donde muchos hombres reciben el golpe más fuerte, porque vuelven esperando impacto y se encuentran con indiferencia. Después de aplicar sin contacto, decides regresar. Escribes, intentas retomar la conversación, incluso muestras más interés que antes. En tu mente, esto debería generar una reacción, pero no pasa. ¿Por qué? Porque mientras tú estabas fuera, ella reorganizó su vida sin incluirte como prioridad, y eso cambia completamente cómo te percibe. Antes, tenías un espacio claro en su atención. Había expectativa, interés, incluso emoción. Pero ahora ese espacio ya no es tuyo. Fue reemplazado por su rutina, por otras personas, por nuevas experiencias, por su propia tranquilidad sin ti. Y aquí es donde duele. Cuando vuelves, no entras con ventaja. Entras desde atrás. Ya no eres el centro. Ya no eres alguien que ella estaba esperando. Eres alguien que reaparece. Y eso no genera el mismo efecto. Puede responderte sí. Puede ser educada, incluso amable, pero la energía no es la misma. No hay urgencia, no hay curiosidad fuerte, no hay esa sensación de quiero saber más, porque ya no ocupas ese lugar. Y aquí viene el error clásico. Muchos hombres intentan compensar esto con intensidad, escriben más, intentan llamar la atención, buscan recuperar lo perdido rápidamente, pero eso solo empeora la situación, porque ahora no solo no eres prioridad, también puedes parecer reactivo, y eso baja aún más tu valor percibido. Lo que necesitas entender es esto: el tiempo no siempre juega a tu favor. Si en ese tiempo ella se desconectó, se adaptó y llenó el espacio, volver no te devuelve automáticamente a donde estabas. Tienes que reconstruir, y a veces desde un punto más bajo. Y lo más importante, no siempre está dispuesta a darte esa oportunidad, porque desde su perspectiva,
Tú ya mostraste una versión de ti que no fue consistente, y eso pesa más que cualquier intento tardío. Por eso este punto es clave. No se trata solo de si vuelves, se trata de en qué posición vuelves. Y muchas veces, sin darte cuenta, ya no es la misma de antes. 10. El sin contacto no recupera, revela. Aquí está la verdad más directa y más incómoda de todas. El sin contacto no tiene el poder de recuperar algo que no era sólido, solo revela lo que realmente había. Muchos hombres lo usan como si fuera una solución mágica, como si desaparecer pudiera arreglar la falta de conexión, la falta de interés o los errores previos, pero no funciona así. El sin contacto no crea sentimientos, los expone. Si había interés real, tu ausencia puede hacer que se note, puede generar preguntas, puede reactivar cierta curiosidad, incluso puede abrir la puerta a retomar la conexión. Pero si no había una base fuerte, lo único que hace es confirmarlo. Confirma que no eras tan importante, que no había suficiente inversión emocional, que la conexión no era tan profunda como pensabas. Y eso es lo que duele porque te obliga a ver la realidad sin filtros. Aquí es donde muchos hombres se frustran. Dicen, no funcionó, como si fuera una técnica fallida. Pero en realidad funcionó perfectamente, solo que no dio el resultado que querían. Reveló que ella no estaba tan involucrada. Reveló que la conexión no tenía el peso suficiente. Reveló que tu ausencia no generó el impacto esperado. Y eso no es un error del método. Es información. Información que muchos prefieren ignorar, porque es más fácil pensar que hiciste algo mal que aceptar que quizás no había tanto interés desde el inicio. Pero si entiendes esto, cambias completamente tu enfoque. Dejas de usar el sin contacto como herramienta para manipular resultados y empiezas a verlo como una forma de medir la realidad, de ver qué tan presente eres en la vida de esa persona cuando no estás. Y eso tiene valor porque te da claridad, te muestra si vale la pena volver, si hay algo que reconstruir o si simplemente es momento de avanzar. Así que entiéndelo bien, el sin contacto no trae de vuelta lo que no existía, solo deja en evidencia lo que ya era, aunque no quisieras verlo. Aquí va la verdad más incómoda de todas. El sin contacto no es una estrategia para hacer que ella vuelva, es una prueba brutal de si alguna vez realmente quiso quedarse. Porque si tu ausencia no genera nada, no es porque lo hiciste mal, es porque no había suficiente desde el inicio, y eso es lo que la mayoría de los hombres evita aceptar. Si has usado el sin contacto y no salió como esperabas, quiero leerte. Déjalo en los comentarios. Cuéntame tu experiencia y qué pasó después. Voy a estar respondiendo personalmente, porque entender esto no es opcional. Es lo que separa a los que repiten errores de los que aprenden.